Gracias por este nuevo amanecer, por este comienzo de esta semana, Señor, donde sabemos que tu fidelidad es grande, que tu misericordia son nuevas cada mañana, que nos podemos sentar a tus pies, Señor, y confiar plenamente en ti. Gracias, Papito Santo, por tu palabra en esta mañana, por edificarnos, por instruirnos, por enseñarnos, por hacer la obra en nuestra vida. Papá, te entregamos nuestro corazón. Renueva nuestra mente, que hoy nuestros pensamientos sean libres, sean limpios, esa mente limpia, porque tú la vas ajustando, Señor, a tus parámetros, para pensar como tú piensas, para tener la mente de Cristo, como afirma tu palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra. Y Señor, es porque tú estás en nosotros, habitas en nosotros, Espíritu Santo. Gracias, gracias por esta mañana, por el descanso que nos has dado y por estar contigo y tú con nosotros, Señor. Bendita sea tu presencia. Gracias por los que ya se van conectando, por los que ya, Señor, con el deseo en su corazón, comienzan a tener estos tiempos y abren sus puertas a ti, papá. A ti, bendito Dios, en sus hogares, en sus vidas y en todo lo que hacen, bendito Señor. Gracias, porque seremos bienaventurados, como dice el Salmo 1. Espíritu Santo, continúa con nosotros y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita con Jesús, el devocional diario de nuestra familia Senti City en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, en Colombia y de donde quiera que haya corazones dispuestos a ver la gloria de Dios en sus vidas. También saludo con mucho cariño a mi familia en Jumbo Valle que se están conectando y me alegró muchísimo saber todo ello. Bueno, Dios me les bendiga. Y asimismo a todos, a Ecuador también por ahí nos están escribiendo. Así que a todos con mucho cariño les saludamos. Desde todo lugar donde estén, un abrazo. Bueno, hoy empezamos a hablar de algo bien importante que todos lo sostenemos, lo vivimos, y es ganando la batalla espiritual. Ganando la batalla espiritual. Todos de una u otra manera batallamos en nuestra vida espiritual. Y Efesios 12 nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Bueno, la Biblia, la palabra del Señor es muy clara para hacernos entender que la lucha que nosotros puede ser diaria, puede ser, yo pienso que eso es constante. No es contra enemigos, dice, de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. Grabémonos bien esta palabra, lo que el Señor aquí nos enseña, ¿sí? Dice, y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando hay personas que se enfrentan a nosotros, situaciones que van pasando en los hogares, con los hijos, entre esposos, familiares, los más cercanos, o amigos muy queridos, comienzan a tener actitudes diferentes a las que hemos conocido, pues tenemos que orar y mirar, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Para que el Espíritu Santo, en el discernimiento que nos da, nos ayude a orar como conviene. Y me puse a investigar a países en guerra actualmente y el origen del conflicto. Guerras físicas las estamos viviendo y se viven a diario. Entonces los conflictos armados producen desigualdad y millones de personas desplazadas y refugiadas. Ya vemos que eso físicamente se ve en todos los países. Y según los datos, cierto que hay de las estadísticas, existen en el mundo 70 millones de personas que están forzadas a desplazarse del lugar de origen. Y es que
lo que ocurre en el mundo empieza con la información. ¿Qué está pasando por lo menos en Siria? ¿Sí? Todo empezó en Siria en el año 2011, cuando miles de ciudadanos y ciudadanas de Siria pidieron en las calles que dimitiera el presidente Assad y que se realizaran diversas reformas políticas. Los opositores fueron tomando fuerza y se formó el Ejército Sirio Libre. Con el paso del tiempo entraron en escena los partidarios del yihadismo y el Estado Islámico. Y en el año 2014 se formó una coalición internacional liderada por Estados Unidos que comenzó a bombardear el Estado Islámico. Posteriormente Francia se uniría a los bombardeos. El país se dividió en zonas que controlaba el régimen de Assad y las zonas que controlaban los rebeldes. Ya a finales del 2018, Trump decidió retirar las tropas estadounidenses. Francia y Gran Bretaña, por su parte, han mandado más soldados porque temen un resurgimiento del Estado Islámico. El país ha estado dividido hasta en 6 zonas controladas por diferentes grupos beligerantes, ¿sí? Rebeldes apoyados por Turquía, los kurdas, grupos afines a Al-Qaeda, el régimen oficial sirio, el Estado Islámico y otros grupos rebeldes. Tras 8 años de guerra, se vislumbra un final después de la ofensiva contra la ciudad situada en el noreste del país y un último bastión rebelde. La ONU está tratando de crear un comité para redactar una nueva constitución, el primer gran paso para lograr la paz definitiva y ojalá se lograra. Entonces vemos, yo saqué todo esto pensando en las guerras físicas, ¿sí? Que esas están, y mire, años tras años, buscando la paz como humanamente siempre se ha hecho. En Yemen, el conflicto que pasó allá, en Yemen, dice, la guerra se ha cebado en especial con los más débiles, puesto que Yemen es uno de los países más pobres del mundo. El país sufrió un golpe de estado en el año 2014 y la guerra se ha convertido en un conflicto que enfrenta las diferentes entidades que quieren formar el gobierno de este país. En este caso también ha invertido el Estado Islámico y Al-Qaeda. El problema se agravó cuando una coalición de estados árabes dirigida por Arabia Saudí comenzó a bombardear el país en el año 2015. Tras 5 años de guerra, servicios básicos como la sanidad o la educación prácticamente ya no existen. Además, según la ONU, hay más de 3 millones de desplazados y el 80% de la población necesita ayuda. Los más pequeños, como siempre, se llevan la peor parte. Y UNICEF ha calificado el país como un infierno en la tierra para los niños. Miles de ellos se están convirtiendo en niños soldados. Entonces mire todo lo mal, la pobreza, todo lo que trae la guerra. Y luego tenemos la de Afganistán. ¿Ve? En octubre del 2017 se cumplieron 16 años desde que Estados Unidos bombardeara por primera vez Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre. Mientras tanto, se han sucedido 3 presidentes en los Estados Unidos y uno de ellos, George Bush, que la declaró, Barack Obama, que le dio por terminada sin éxito en el año 2014, y el actual presidente Donald Trump, que ha visto cómo se han intensificado las acciones terroristas en los últimos meses. Además, la guerra de Afganistán es una guerra que encierra numerosos y complejos conflictos entre etnias, entre facciones religiosas y civiles, entre el régimen de Karachi y entre otros talibanes de Pakistán. Se han cumplido 18 años desde que comenzó la guerra y nunca antes la paz había estado tan cerca. Para presionar en las negociaciones de paz, los talibanes impiden a la ONG hacer su trabajo, cerrando sus clínicas y centros de ayuda. Entonces, y luego vemos la del Congo. Mire, los que actualmente están, ¿sí? República Democrática del Congo. Y si hay una guerra que no termina, es esta. Comenzó en el año 1996 y todavía perdura, produciendo personas refugiadas, hambre y muerte. Según datos, solo en la semana del 22 de diciembre del 2017, 2.650 personas
refugiadas cruzaron la frontera hacia Uganda. La tensión aumentó gravemente a raíz de la negativa del presidente Kabila a dejar el poder después de haber sucedido a su padre en el año 2001. Consecuencias: la guerra ha arrastrado los campos de cultivo, han aumentado los precios y miles de personas se han visto obligadas a dejar sus casas. Enfermedades como el ébola, el cólera o el sarampión han afectado también a la población. En julio de 2019, la OMS ha calificado como emergencia internacional un nuevo brote de ébola. Esto se une al brote de sarampión, con más de 115.000 afectados. Guerra interminable, epidemias, campamentos de refugiados, superpoblados e insalubres. La situación es desesperante y desesperanzada. Como ven, no solo las guerras, se trata de situaciones a veces interminables que tienen consecuencias muy graves sobre un país y en especial la población civil, que siempre es la principal damnificada. Bueno, entonces, ¿cómo nos unimos, cierto, aquí conociendo todo esto? Entonces, evitar el olvido por estos países, orando, clamándole al Señor, ya lo vimos el sábado, ¿cierto? Hacer tiempos de oración y clamar al Señor, porque las personas que viven, los niños, sufren muchísimo, hambre, enfermedades, ya vimos enfermedades bien graves. Entonces, estas atrocidades y otras son casos horribles de una violencia que siempre ha tenido lugar en todos los niveles de la sociedad. En Isaías 19:2 dice: yo haré que el egipcio pelee contra el egipcio, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad y provincia contra provincia. ¿Por qué? Porque es el desconocimiento de un Dios que es dueño del cielo y de la tierra. Y cada uno pues quiere gobernar a su manera, oprimir al trabajador, hacer muchas cosas que hoy vemos que la gente ya no aguanta, ¿verdad? Pero toman por sus propios medios, buscando la salida. Entonces vemos los horrores de la guerra también en donde, en los medios de comunicación, prácticamente todos los días, ¿sí? ¿Cuántos periodistas son muertos? ¿Cuántos son atacados? Entonces vivimos en un mundo que está constantemente desarrollando armas, ya lo sabemos, y aún más terribles para la guerra física. Se están preparando, eso lo sabemos. Y estas armas tienen el poder de mutilar, de matar y de destruir. Pero esta guerra no es puramente física. Los problemas que la originan, como lo reconoce mucha gente de la política y de los medios de comunicación, son profundamente morales y espirituales. Igual que la guerra física es un problema global y serio, ya lo vimos, así también lo es la guerra espiritual, ¿sí? Igualmente desastrosa, deja también mucho mal en la persona en el cristiano que lo vive y que no sabe por qué, de dónde viene, pero lo acabamos de leer. Entonces Pablo lo hizo ver a la iglesia de Éfeso, y es en Efesios 6, 10 al 20, vamos a leerlo otra vez, y él nos aconseja algo muy importante, ¿sí? en esos versículos. Dice una palabra final en el versículo 10: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu,
la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Entonces Pablo aquí nos hace también entender, ¿cierto? El Espíritu Santo a través de él, que hay una guerra constante y hay un día malo, dice, para el día del mal, el tiempo del mal. En personas que dicen, pero se me vinieron todas juntas, esto con lo otro más esto, y usted siente como que eso no se fuera a terminar. Pero él aquí hace una advertencia y ilustra qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, ¿sí? Dice, colocarse todas las piezas, no una sola, de la armadura de Dios. Esta guerra espiritual no es igual a la física que acabamos de leer. Es igual en el sentido que hace mucho daño, que destruye, que acaba, y es para eso, para exterminar, ya sea un matrimonio, los hijos, la misma iglesia, destruir. ¿Cuántas iglesias se dividen entre los mismos siervos, pastores, entre el mismo pueblo? Porque el enemigo trabaja en la división, cuando no se ponen de acuerdo. Ahí vemos las guerras físicas, alguna cosa, y entonces se van uniendo grupos rebeldes y van formando más y más problemas. Así trabaja el enemigo, es igualito en esa parte. Las estrategias del enemigo son fuertes. Entonces Pablo dice que nos coloquemos todas las piezas de la armadura de Dios. Dice, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Estas guerras espirituales no las podemos vencer como se vence la guerra física. No podemos preparar armas carnales en la carne. No, porque son espíritus que invisibles. Es una guerra invisible, pero existe, ¿sí? Y después de que termine esa batalla, dice que podamos estar firmes, ¿verdad? Y dice, primero defiendan su posición. ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos frente al enemigo? ¿Cuál es la posición que Dios nos ha dado a nosotros? Y dice, defiendan esa posición. Y eso es lo que tenemos que estar seguros. ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Cuáles son las herencias que Él nos ha dado a través de esa salvación tan grande? Y pensar, ¿cierto? ¿Cómo la defiendo? Tomándola como hijo, como hija de Dios, como siervo, en la posición que usted tenga y en el rol que usted también esté desempeñando. Porque es que Él ataca en todos los roles, en todas las esferas, en todas las posiciones. ¿Y cómo defiendo yo esa posición? Dice, primero, poniéndose el cinturón de la verdad. Bueno, el cinturón es algo que, si usted se pone un cinturón en su cintura, es para usted afianzar algo que no se le caiga, ¿sí? Y ese, dice, tiene que ser ajustado, porque si no se le cae el pantalón o la falda, lo que usted esté ajustando. Y esta es para qué, dice, la verdad. Ajústese con la verdad. La verdad es la palabra de Dios en su vida. Usted no puede vivir una doble vida. No puede tener la verdad y a la vez la mentira del enemigo. Por eso dice, póngase ese cinturón de la verdad. Colóqueselo, porque así usted va a tener firmeza. Y la verdad es Cristo. Todo lo que Él nos ha enseñado y que hemos caminado con esa verdad, en usted no debe haber ni una sombra de mentira, ni mentiras piadosas, ni jugar con esto. Porque el primer cinturón, mire, la primera pieza de la armadura es el cinturón de la verdad. Porque esa verdad es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. No puede haber nada guardado en nuestros corazones. No puede haber nada escondido, pecados escondidos, jugar con nada de esto. Y dejar que la verdad, que es Cristo y su palabra, ¿cierto?, esté en nosotros todos los días. Y estemos caminando, dejándonos que esa conversión sea genuina, que seamos cristianos genuinos, que no haya nada escondido en nosotros. Y luego dice, y la coraza de la justicia de Dios. O sea, ser justos, caminar con justicia, no ser injustos con las personas, no tomar ventaja de nadie, no hacer cosas, trampas, asociaciones que a Dios no le agradan, negocios que a Dios no le agradan, hacerle mal al vecino o a cualquier persona porque esa persona también me hizo mal. No, sí, dice la coraza de la justicia de Dios. Entonces, colocarnos, mantener en esa, más bien en el amor. Por eso es que el fruto del Espíritu Santo comienza con el amor. Amor, gozo, paz. Importantísimas esas tres partes del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. El amor me lleva a tener gozo. El gozo me lleva a tener paz. Van unidos entre sí. Entonces esa justicia de Dios yo la tengo que practicar con el prójimo. ¿Sí? Por eso dice amar al prójimo como a vosotros mismos. Entonces fuera, el adulterio hace daño en el hogar, hace daño al prójimo. Prácticas sexuales que hoy se están queriendo poner como libres y aprobadas, pero no aprobadas por Dios. Todo eso hay que quitarlo de nuestra vida. Pensamientos perversos, eso trae injusticia delante de Dios. Robos, mentiras, todo eso. Entonces dice la coraza de justicia es una mejor calidad de vida de acuerdo a lo que Dios nos va mostrando. Dice, póngase como calzado. Mira, ahí se va vistiendo como el soldado se viste. ¿Sí? Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Del Evangelio, de lo que hemos recibido. Que Jesucristo, ¿cierto?, es nuestro Salvador. Pero ese calzado, o sea, cubre nuestros pies, imagínense. Caminamos con el Evangelio y el calzado de la paz. O sea, proviene de que esa noticia nos dio a nosotros una ciudadanía del cielo. No tenemos por qué tener agitación en nuestro corazón, ansiedad, miedos, angustia. Porque si nosotros mantenemos en ese miedo, como estamos ahora viendo tantas cosas y se oyen tantas noticias, y que esto cuándo va a acabar, esto estamos en una guerra en este momento, y cuándo va a acabar, y el Señor ¿por qué no hace algo? ¿Y por qué no hace el Señor y mete la mano? Y nos llenamos de ansiedad, de miedos, de preocupaciones. Entonces el calzado de la paz no se coloca. Y la paz se consigue no como aquí lo acabamos de ver en la guerra física, que se está buscando con tratados que se escriben, pero luego se olvida, se rompe ese tratado y continúa la guerra. No, aquí dice el Señor, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que esa paz se consigue con Cristo en su presencia. No podemos dejar que la presencia del Señor se mengue en nosotros. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Ir bajando al ego, a los razonamientos, a la lógica, al miedo, y entregarle al Señor nuestro corazón. Porque ahí está la mente, las emociones, la voluntad. Y entonces el Señor comienza a trabajar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no da. Y esa paz viene, entonces guarda, dice la Biblia, nuestra mente y nuestro corazón, para que no sigamos en lo mismo. Hay cosas que roban la paz, problemas que roban la paz, que no dejan dormir, situaciones muy difíciles. Pero aquí nos está dando Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, la solución para esa guerra, lo que tenemos que vestirnos. Pero ya vamos a profundizar.
Y entonces dice calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Entonces nos ponemos el uniforme de soldados para estar preparados. Y es de esta manera espiritualmente que nosotros nos tenemos que preparar. Todos los días revisar el corazón. Si usted es una persona que es de carácter fuerte y mantiene enojado, por todo se enoja, por todo se irrita, por todo dice cosas, entonces ahí no se ha podido poner ese uniforme. No está el calzado de la paz, ¿cierto? Entonces dice toda la armadura, todos los elementos, no podemos dejar ninguno. Dice al fin de estar completamente preparado. Dice además de todo eso, levanten el escudo de la fe. El escudo va adelante, ¿verdad? Porque el enemigo manda dardos al corazón, a las emociones. Cuando el enemigo, yo creo que Pablo, para sacar esta analogía tan bella, como él estaba en Roma, se puso a ver todo, cómo se viste un soldado romano. Y de ahí sacó espiritualmente lo que nosotros necesitamos, porque la guerra no es física. Y entonces miró cómo ellos se preparan y miró cuántas esas botas que los protegen a ellos y que son como blindadas. Y ellos están bien protegidos para cuando salen a pelear no salgan malheridos o no pierdan la batalla, ¿cierto? Entonces él se puso a mirar todo eso y de ahí sale esta analogía que nosotros espiritualmente la tenemos que vivir. Entonces dice, pónganse ese escudo de la fe, levanten la fe. Por eso estuvimos estudiando hace poco lo de la fe. La fe sin obras es muerta, ¿sí? Para detener las flechas encendidas del diablo. Hay dardos que llegan y toman al cristiano de descuidado y entonces le hacen dudar aún de la misma palabra de Dios. Por las acciones, dice, por sus frutos les conoceréis. Y hay cristianos que esa fe es tan débil y entonces dejan de orar, dejan de ahora es conectarse, antes era congregarse, mientras sucede, ¿cierto? Conectarse, dejan de buscar al Señor porque esa fe se perdió, se fue muriendo. Y entonces ahí el enemigo ganó, dice flechas encendidas. Ahí le ataca mucho la mente para poder, allí manda esos dardos y al frente, ¡pum! Pero mire, dice, en la mente es el casco, póngase el casco de la salvación. O sea, el casco protege todos los pensamientos. Si usted está disfrutando la salvación, usted acuérdese de los 5 regalos de la salvación. Tiene que disfrutar la presencia del Señor, la paternidad del Señor, el perdón de pecados, el propósito de la vida suya y la vida eterna. 5 regalos de la salvación. Todos los días los tiene que estar disfrutando. Eso es constante, eso es un crecimiento, por eso se llama vida cristiana, un estilo de vida. No es una religión, no es que me cambié de los malos a los buenos, no. Es que Dios eligió mi vida para que junto con Él lo conozcamos a Él. La vida eterna consiste en conocerlo a Él y al Señor Jesucristo. Hasta siempre. Entonces dice, tomen el casco, ¿cierto? De la salvación. Colóquese ese casco, piense en esos regalos, disfrute la salvación con temor y temblor, no porque se pierda, sino porque todos los beneficios de la salvación usted no los puede disfrutar si usted no entiende ese regalo tan hermoso que es la salvación. Y tomen la espada del Espíritu. Mire, ahí ese Espíritu con mayúscula, ¿sí? La cual es la palabra de Dios. Espada, y aquí ya viene un arma defensiva. ¿Cómo nos defendemos? Estudiando la palabra, memorizando los versículos, no teniendo pereza para grabar esos versículos, memorice. Y la mente se ejercita recordando, ¿cierto? Y ahí vienen las 5 vías de alimentación también. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Ahí vienen las 5 vías de alimentación. Entonces esto tiene que ir unido a ese crecimiento. Y así es muy difícil que el enemigo le venza.
Y luego viene otra importantísima. Oren en el Espíritu. Y está con mayúsculas Espíritu. O sea que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones, no nosotros dirigiendo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz esto. Espíritu Santo, no, que dejamos que el Espíritu Santo nos dirija a nosotros en todo momento y en toda ocasión, nos dice la palabra del Señor. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hay que orar unos por otros. Hay que orar por los hermanos en la fe de la iglesia, de la congregación, del lugar donde usted asiste, familias enteras. Tómese un tiempo de semanas, día tras día, ore por una o dos familias. El Señor todo esto lo tiene escrito en el libro de la vida. Estos tiempos de oración que estamos haciendo, ayer estaba meditando en ello. Hay que hacer más oración y menos canciones de alabanza, porque a veces se pone más alabanza y muy poca oración. Entonces, el poner con la alabanza está bien, nosotros oramos 2 veces las alabanzas, no me vayan a interpretar que no puedo, que la alabanza no sea, no, sino que nos volvemos más de oración, guerreros de oración, y colocamos la adoración o la alabanza respecto a lo que estamos orando en ese momento. Una canción y ya el resto oración, porque eso es lo que recomienda aquí el Señor en este pasaje. Oren, ¿sí? Persistentemente, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, para que nosotros podamos vencer, ¿sí? Vencer. Y oren también por mí, o sea, ahí por los pastores, oren por sus pastores, pídanle a Dios ¿cuál es la oración que se hace por los pastores? Que dé palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. O sea, la buena noticia, el mensaje de salvación, que es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Aquí habla a judíos y gentiles, para todos, por igual, ¿sí? Y bueno, todas estas cosas Pablo allí las explica. Entonces es necesario tomar todo esto, esa posición. Entonces es una guerra que no se ve, pero es igual de real. La vida cristiana entonces se convierte en un campo de batalla y no en un campo de juego para el creyente debido a las batallas y las luchas que se viven diariamente. Y en esta batalla estamos llamados a no ser vencidos por el mal, sino vencer el mal con el bien. Es contrario a la guerra física. La guerra física se arman, las armas están y mire, ya vimos cuánto daño. Esta es al contrario. El Señor nos enseña de otra manera a vencer al enemigo. Romanos 12:21 dice, no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Ve? No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, esta es la meditación para hoy que el Señor nos coloca en nuestro corazón para ser guerreros y guerreras de oración. Así como se preparan físicamente todos esos países y no han dejado de guerrear, de hacer mal, de buscar entre ellos mismos lo que quieren. Nosotros aquí igualmente, espiritualmente, tenemos que seguir en la lucha. Entonces, por eso la vida cristiana se convierte en un campo de batalla y no un campo de juego. Entonces, la gente comienza a decir, pero ¿por qué si ahora estoy buscando más a Dios, más cosas me están pasando? Bueno, eso es lo que estamos analizando. Eso es lo que estamos estudiando y meditando en la palabra de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, recordando Romanos 12:21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Sí? No dejen que el mal, entonces, no dejen que los pensamientos le destruyan, queriendo devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Esta guerra espiritual no se hace así. Entonces vamos a orar. Padrecito de los cielos, aquí estamos, delante de tu presencia. Te damos gracias, papá, por enseñarnos
a pelear la buena batalla de la fe. Como dice Pablo, he ganado esa buena batalla. Qué bueno nosotros poder decir siempre, he ganado la buena batalla. He peleado no con armas físicas, sino con las que tú me has entregado, Señor. Y hoy, bendito Dios, colocamos nuestra vida delante de ti. Y cuando nosotros nos unimos a ti con estas armas espirituales, tú peleas por nosotros, que es lo más lindo. Tú vas delante de nosotros, abriendo camino. Tú quitas los enemigos de nosotros. Tú nos haces estar en paz. Y así le dijiste a Moisés que le dijera al pueblo que se quedaran tranquilos, que él pelearía por ellos. Señor, cuántas cosas nosotros queremos hacer a nuestra manera, porque desobedecemos, Señor, y nos metemos en una guerra espiritual y la volvemos física. Y no te dejamos actuar a ti. Y tú dices, mía es la venganza, yo pagaré. Pero cuando obedecemos tu palabra, cuando nos ponemos esa armadura, diariamente toda la armadura, oh Señor, tú vas delante de nosotros. Tú nos cubres. Qué mejor escudo, qué mejor vestido que tú, Señor. Y así fue David. A David le ofrecieron un vestido cuando fue a pelear con Goliat. Y David no quiso aceptar ese vestido que Saúl le ofreció, porque era un vestido físico. Y David entendió que el enemigo, ese Goliat, que era gigante, que atemorizaba a al pueblo, no se vencía poniéndose ese vestido que ni él sabía manejar. Dijo que no lo sabía manejar. Y escogió el que Dios le dio en su corazón. Y aquí el Señor nos está dando ese vestido para que día a día nos lo pongamos. Pero a veces nos ponemos una parte de la armadura. Y dice la Biblia que es toda la armadura. Revisemos nuestros corazones cómo están. Si todavía el resentimiento, la amargura, todo eso nos hace hablar como no debiéramos, decir palabras no de fe, sino negativas, no hablar con la fe que da la victoria, el escudo de la fe, sino que hay dudas, hay sinsabor en la vida por todo lo que pasa, porque bajamos los ojos de aquel en lo cual tenemos que poner nuestra mirada. Jesús, autor y consumador de la fe. Él venció, todo lo venció de la mano del Señor. Son tiempos donde no podemos bajar la guardia en la oración, en la búsqueda del Señor, y que Él nos vaya enseñando que esta guerra no es física y que la tenemos que ganar día a día, creyéndole a Él, que Él va delante de nosotros. Cuando nosotros obedecemos, cuando la verdad de Él está en nosotros, cuando el calzado de la paz lo tenemos. Hay guerras en los hogares. En estos tiempos hay guerra en los hogares, entre los hijos, entre los padres, entre esposos. Aún con los mismos vecinos hay guerras. La paz se ha ido del hogar porque la presencia del Señor, que es la paz, mi paz os dejo, la paz os doy. Y está el miedo, cuando viene el miedo y embarga un hogar, una familia. La paz se va. Esa paz que trae, que es Cristo, la necesitamos día a día. Por eso, Espíritu Santo, llénanos de ti esta mañana. Llénanos de tu presencia, Espíritu de Dios. Y que pensemos, cuando hayan ataques en todo momento, pensemos de dónde vienen esos ataques. ¿De dónde vienen esas flechas? Si las provoqué yo, si el enemigo está allí porque abrí alguna puerta, o si Dios está permitiendo porque necesita que yo lo escuche, o necesita ese momento para que yo entienda. Espíritu Santo de Dios, no nos dejes solos. Tú eres fiel, tú eres bueno. Que nuestras conductas y nuestras actitudes no nos aparten de ti, Señor, sino por el contrario, en estos tiempos nos unamos más a ti, para ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias,
en nuestros hogares, en nuestros hijos. Aún, Señor, en aquellas personas que hoy necesitan esa sanidad física, Señor, en los hospitales. Gracias, papá, por mi familia que ha salido victoriosa, Señor, gracias. Gracias porque va sacando, bendito Dios, adelante a todos aquellos que creemos, Señor, que tú lo puedes hacer, que te creemos a ti, que tú eres el médico de médicos. Gracias, Papito Santo. Continúa con aquellos que necesitan, Señor, ese toque tuyo hoy. Y así como caminabas visitando aldeas, visitando lugares, Señor, tú visitas, bendito Dios, las clínicas, los hospitales y los lugares donde están los médicos que te conocen a ti, que van conociéndote a ti, orando por sus pacientes. Bendecimos ese equipo médico, esas enfermeras. Bendecimos, Señor, esos lugares donde se levanta un altar para ti, para darte la gloria y la honra a ti. Señor, gracias por este nuevo día y gracias por este momento. Tu bendición sea con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me les bendiga. Mañana continuaremos con la guerra espiritual, esa batalla que tenemos que ganar con el Espíritu Santo. Dios me les bendiga. All creatures of our God and King, lift up your voice and let us sing. Oh,